La vida de Guadalupe Morales transcurría en la rutina silenciosa de quien conoce cada rincón de casas ajenas mejor que el propio hogar. A sus 38 años, llevaba más de 15 dedicados al trabajo doméstico en las colonias más exclusivas de Ciudad de México. Aquella tarde de jueves, mientras esperaba el autobús en la esquina de Reforma y Campos Elíseos, jamás imaginó que un simple acto de valentía transformaría completamente su existencia. Una camioneta perdió el control a toda velocidad, directo hacia una señora elegante que cruzaba distraída la avenida. Sin pensarlo dos veces, Guadalupe se lanzó empujando a la mujer fuera de la trayectoria del vehículo, ambas rodando por el pavimento mientras el automotor se estrellaba contra un poste de luz. La señora rescatada, aturdida pero ilesa, apenas tuvo tiempo de mirar el rostro de su salvadora antes de que Guadalupe, asustada por el escándalo y temerosa de problemas, desapareciera entre la multitud que se agolpaba. Lo que Guadalupe no sabía era que acababa de salvar la vida de Victoria Santibáñez de Ramírez, matriarca de una de las familias más poderosas de México y dueña del grupo empresarial que empleaba a más de 50,000 personas en todo el país. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. Guadalupe llegó a su pequeño departamento en la colonia Doctores con el uniforme rasgado y las rodillas lastimadas. Sus manos temblaban mientras preparaba agua de Jamaica para calmar los nervios. No había querido quedarse en el lugar del accidente porque tenía miedo. Miedo de que la culparan. Miedo de perder tiempo que necesitaba para llegar a su turno vespertino limpiando oficinas. Miedo de involucrarse en problemas con gente que evidentemente tenía dinero. Después de todo, la señora que había salvado llevaba un traje sastre que probablemente costaba más que 3 meses de su salario. Vivía sola desde que su esposo murió 8 años atrás en un accidente de construcción. Nunca pudieron tener hijos y esa ausencia había dejado un vacío que llenaba cuidando las casas y familias de otros. Era conocida entre sus empleadores por su dedicación excepcional, su honestidad inquebrantable y esa capacidad casi maternal de anticiparse a las necesidades de los niños en los hogares donde trabajaba. Al día siguiente, Guadalupe se presentó como siempre a las 6 de la mañana en la residencia de los Maldonado en Polanco, una familia con 3 niños pequeños donde trabajaba de lunes a viernes. La señora Patricia Maldonado la recibió con expresión preocupada. «Lupe, ¿qué te pasó? Tienes la cara raspada y cojeando estás». Guadalupe minimizó el incidente. «Una caída tonta, señora Patty. No se preocupe, ya estoy bien». Pero mientras preparaba el desayuno para los niños, su mente volvía constantemente a aquellos segundos de terror. Los ojos asustados de la señora elegante, el chirrido de las llantas, el impacto contra el pavimento. Se preguntaba si la mujer estaría bien, si habría resultado herida después de todo. Los niños Maldonado, Sebastián de 7 años, Emma de 5 y el pequeño Diego de 3, bajaron corriendo a la cocina como todas las mañanas. «Lupe, Lupe», gritaban emocionados. Ella los recibió con el mismo cariño de siempre, preparando los hot cakes que tanto les gustaban, cortando la fruta en formas divertidas, asegurándose de que cada uno tomara sus vitaminas. Lo que Guadalupe no sabía era que, en ese mismo momento, Victoria Santibáñez estaba moviendo cielo y tierra para encontrarla. La matriarca de 67 años había despertado en su mansión de las Lomas de Chapultepec, obsesionada con localizar a la mujer que le salvó la vida. «Hijo», le dijo a Ricardo Ramírez Santibáñez, su único hijo y director general del grupo empresarial familiar. «Esa mujer se arriesgó por mí sin conocerme. Se lastimó salvándome y ni siquiera esperó para que le agradeciera. Necesito encontrarla». Ricardo, un hombre de 42 años, viudo desde hacía 3 años y padre de 2 niños, conocía bien la determinación de su madre. «Mamá, fue en plena Reforma. Había cientos de personas. ¿Cómo vamos a...? Cámaras de seguridad, testigos, lo que sea necesario», interrumpió Victoria con firmeza. «Esa mujer es especial, Ricardo. Lo vi en sus ojos en ese segundo antes de que desapareciera. Hay bondad genuina en ella y necesito agradecerle apropiadamente». Mientras tanto, en casa de los Maldonado, Guadalupe realizaba sus tareas con la eficiencia de siempre.
Después del desayuno, llevó a los niños a la escuela en el auto que la señora Patricia le confiaba para esos trayectos. Durante el camino, Emma preguntó preocupada: «Lupe, ¿te duele mucho la cara?». Guadalupe sonrió mirándola por el espejo retrovisor. «Ya casi nada, mi amor, pero gracias por preocuparte. Es que te queremos mucho», dijo Sebastián seriamente. «Eres como nuestra segunda mamá». Esas palabras apretaron el corazón de Guadalupe. Los niños Maldonado habían llenado el vacío de maternidad que llevaba dentro. La señora Patricia trabajaba largas horas como abogada y, aunque amaba a sus hijos, dependía completamente de Guadalupe para el cuidado diario. Con los años, la relación había evolucionado de puramente laboral a algo más cercano a una familia extendida. Victoria Santibáñez no era una mujer que se diera por vencida fácilmente. Había construido junto a su difunto esposo un imperio empresarial, partiendo de una pequeña fábrica textil hasta convertirla en un conglomerado con presencia en manufactura, bienes raíces y comercio. Después de la muerte de su esposo, 5 años atrás, había asumido la presidencia del consejo directivo, demostrando una capacidad de liderazgo que sorprendió incluso a los más escépticos. Pero toda esa determinación empresarial no había podido aliviar la soledad que sentía en su enorme mansión. Su hijo Ricardo vivía con sus 2 nietos, Andrés de 9 años y Valeria de 6, en una casa cercana, pero ella veía cómo toda la familia cargaba aún el duelo por Elena, la esposa de Ricardo, que había muerto de cáncer 3 años antes. Para el tercer día después del accidente, el equipo de seguridad de Victoria había revisado todas las grabaciones de las cámaras del área. Finalmente, identificaron a Guadalupe en el momento en que empujaba a Victoria fuera del camino del vehículo. «Ahí está», dijo el jefe de seguridad señalando la pantalla. Mujer de aproximadamente 35 a 40 años, complexión media, cabello largo recogido, vestía uniforme de trabajadora doméstica. «¿Pueden seguir su trayectoria?», preguntó Victoria ansiosa. «La seguimos hasta que abordó un autobús de la ruta 76 que va hacia el centro. Después la perdemos». «Entonces empiecen por ahí, muestren su foto a los choferes de esa ruta, pregunten en las colonias por donde pasa. Esta ciudad es grande, pero no infinita». Guadalupe continuaba con su rutina, sin saber que era objeto de una búsqueda intensiva. Los fines de semana trabajaba limpiando oficinas en la Torre Santibáñez, uno de los edificios más emblemáticos de Reforma, irónicamente propiedad del grupo empresarial de Victoria. Trabajaba con una cuadrilla de otras 6 mujeres, todas bajo la supervisión del señor Arturo, un hombre rudo pero justo que coordinaba el servicio de limpieza. Ese sábado, mientras Guadalupe trapeaba el piso 32, su compañera Rosa le contó emocionada: «¿Te enteraste, Lupe? Dicen que la dueña de este edificio casi muere en un accidente la semana pasada. Una mujer la salvó y ahora la están buscando por toda la ciudad». Guadalupe sintió un vuelco en el estómago. «¿De verdad? ¿Y para qué la buscan?». «Pues para agradecerle, supongo. Dicen que la doña Victoria es bien agradecida con quien le hace un favor. Una vez le dio trabajo y casa a una señora que le devolvió una cartera perdida. El lunes siguiente, Victoria finalmente tuvo un avance. Un chofer de la ruta 76 reconoció a Guadalupe en la foto. Sí, ella se sube seguido, generalmente en Reforma, y se baja cerca de la colonia Doctores. Luego la veo regresar más tarde y se baja en Polanco». Con esa información, los investigadores comenzaron a preguntar en la colonia Doctores. Fue la dueña de una tiendita de la esquina quien identificó definitivamente a Guadalupe. «Claro que la conozco. Es Lupita Morales. Vive en el edificio de la esquina, departamento 304. Es buena mujer, muy trabajadora. Siempre compra aquí sus cosas y nunca le debe a nadie. Es viuda la pobrecita. Trabaja cuidando niños y limpiando casas». Victoria sintió una satisfacción profunda al tener por fin un nombre y una dirección. Pero su siguiente decisión sorprendió a Ricardo. «No voy a mandar a nadie. Iré yo misma a buscarla». «Mamá, no puedes presentarte así en la colonia Doctores. Deja que yo vaya o que alguien de seguridad. Esa mujer se arriesgó por mí sin pensarlo. Lo mínimo que puedo hacer es buscarla personalmente». El martes por la tarde, cuando Guadalupe regresó exhausta a su departamento después de un día completo en casa de los Maldonado, más 3 horas limpiando oficinas, encontró a una señora elegante esperándola en el pasillo. Tardó un momento en reconocerla. «¿Usted es la mujer que salvaste el jueves
jueves pasado, completó Victoria con voz emocionada. He estado buscándote por toda la ciudad. Guadalupe se puso nerviosa de inmediato. Señora, yo solo hice lo que cualquiera haría. No tiene que agradecerme nada. De verdad, no es necesario. ¿Podemos hablar adentro? Victoria preguntó suavemente. Prometo no quitarte mucho tiempo. Guadalupe abrió la puerta de su departamento, sintiéndose avergonzada. El lugar era limpio pero humilde, amueblado con lo mínimo necesario. Una sala pequeña con un sofá gastado, una mesa con 2 sillas, una cocineta básica. Victoria entró observando todo con atención, pero sin el menor rastro de juicio en su expresión. ¿Puedo ofrecerle algo de tomar? Tengo agua de Jamaica, café. Guadalupe ofreció nerviosamente. Agua de Jamaica estaría perfecto. Victoria se sentó en el sofá mientras Guadalupe preparaba las bebidas. Primero que nada, quiero saber tu nombre completo y cómo estás de tus heridas. Guadalupe Morales Sánchez, señora, y ya estoy bien. Solo fueron raspones. ¿Por qué te fuiste? Podrías haber resultado gravemente herida. Guadalupe se sentó en la otra silla, sosteniendo su vaso con manos todavía temblorosas. Me asusté. Pensé que podría meterme en problemas, que me culparían de algo. Yo solo vi el peligro y reaccioné. No pensé, señora. Victoria la miró con una intensidad que la hizo sentir transparente. ¿Tienes familia, Guadalupe? Fui casada. Mi esposo murió hace 8 años en un accidente de trabajo. No tuvimos hijos. ¿Y trabajas de empleada doméstica y limpiando oficinas? Trabajo en una casa de lunes a viernes, cuidando 3 niños y ayudando con la casa. Los fines de semana limpio edificios de oficinas. Victoria escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre la vida de Guadalupe, sus rutinas, sus sueños. Guadalupe se sorprendió de lo fácil que era hablar con aquella mujer elegante que la escuchaba con genuino interés. ¿Y te gusta tu trabajo? Me encanta cuidar niños, respondió Guadalupe con una sonrisa sincera. Los niños de la familia Maldonado son como míos. He estado con ellos desde que el más grande tenía 2 años. Ver cómo crecen, ayudarlos con sus tareas, preparar sus comidas favoritas, es lo que más me llena. Se nota que tienes corazón de madre, observó Victoria. ¿Nunca pensaste en adoptar o en volver a casarte para tener tus propios hijos? Guadalupe bajó la mirada. El dinero nunca alcanzó para procesos de adopción, y en cuanto a casarme otra vez, nunca encontré a nadie. Además, a mi edad y con mi situación económica, ¿quién querría formar una familia conmigo? Victoria dejó su vaso sobre la mesa con determinación. Guadalupe Morales, vine a agradecerte por salvarme la vida y a ofrecerte algo. Quiero que trabajes para mí. Guadalupe parpadeó confundida. ¿Cómo empleada doméstica? Señora, ya tengo trabajo. La familia Maldonado me necesita y yo, no como empleada doméstica común. Tengo una propuesta diferente. Mi hijo Ricardo es viudo desde hace 3 años. Sus 2 hijos, Andrés y Valeria, están creciendo sin figura materna. Tienen nanas, por supuesto, pero cambian constantemente y ninguna ha logrado conectar realmente con ellos. Necesitan a alguien especial, alguien con el corazón que tú claramente tienes. Señora, no entiendo bien. Quiero que seas la nana principal de mis nietos. Vivirías en la casa con ellos. Tendrías tu propia habitación con baño privado. El salario sería 3 veces lo que ganas ahora con todos tus trabajos juntos. Además de prestaciones completas, seguro médico privado y 2 días libres a la semana. Guadalupe sintió que el departamento daba vueltas. Eso es demasiado generoso, señora. ¿Por qué haría algo así por mí? Porque vi algo en ti en ese segundo antes del impacto. Vi a una mujer que arriesga su vida por una desconocida sin pensar en recompensa. Esa es la clase de persona que quiero cerca de mis nietos. Además, Victoria agregó más suavemente, mi instinto me dice que necesitas esta oportunidad tanto como mis nietos necesitan a alguien como tú. Guadalupe negó con la cabeza, abrumada. No puedo dejar a la familia Maldonado. Ellos dependen de mí, los niños. Los entiendo perfectamente, interrumpió Victoria. Y habla muy bien de ti que tu primera preocupación sea la familia que empleas actualmente. ¿Qué te parece si hablamos con ellos? Les daremos tiempo suficiente para encontrar un reemplazo. Incluso puedo ayudarles a encontrar a alguien apropiado. Durante los siguientes días, Guadalupe no pudo pensar en otra cosa. La oferta de Victoria era un sueño imposible. Un salario que le permitiría ahorrar, tener seguridad, quizás incluso estudiar algo eventualmente. Pero dejar a los niños Maldonado le partía el corazón. Finalmente,
Guadalupe decidió ser honesta con la señora Patricia. Señora Patty, necesito hablar con usted sobre algo importante. Patricia Maldonado escuchó toda la historia con expresión pensativa. Para sorpresa de Guadalupe, no reaccionó con enojo. Lupe, ¿sabes cuántas veces he querido darte un aumento o mejores condiciones, pero simplemente no nos alcanza? Mi esposo y yo ganamos bien, pero con 3 niños, la hipoteca, las colegiaturas. Siempre me he sentido culpable de no poder pagarte lo que realmente mereces. Si esta señora Victoria te ofrece una oportunidad así, sería egoísta de mi parte impedírtelo. Pero los niños... Las lágrimas corrían por las mejillas de Guadalupe. Se van a sentir abandonados. Les explicaremos la verdad. Son niños inteligentes. Entenderán que su Lupe merece algo mejor y que nunca dejarás de quererlos. La transición tomó un mes. Victoria cumplió su palabra y personalmente ayudó a los Maldonado a encontrar una nueva empleada. También hizo algo extraordinario. Les ofreció a los niños Maldonado visitar a Guadalupe un sábado al mes en su nuevo lugar de trabajo. Es importante que los niños mantengan esa conexión, explicó Victoria a Patricia. Y francamente, será bueno para mis nietos conocer a otros niños y aprender a compartir. El último día de Guadalupe en casa de los Maldonado fue desgarrador. Sebastián, Emma y el pequeño Diego lloraron abrazándola. No te vayas, Lupe, sollozaba Emma. Te prometo que seguiremos viéndonos. Guadalupe les aseguró entre lágrimas. Y les voy a traer dulces especiales cada vez. Además, pueden llamarme cuando quieran. ¿Promesa de meñique?, preguntó Diego extendiendo su pequeño dedo. Promesa de meñique, confirmó Guadalupe entrelazando su dedo con el del niño. El primer día en casa de Ricardo Ramírez fue intimidante. La residencia en Las Lomas era una construcción moderna de 3 pisos con jardines impecables y una alberca que parecía sacada de una revista. Guadalupe llegó con su única maleta conteniendo todas sus pertenencias terrenales. Victoria personalmente la recibió y la llevó a su habitación. Esta será tu habitación permanente. Tiene baño privado, closet amplio, televisión. Puedes decorarla como gustes. La habitación era más grande que toda su antigua sala. Guadalupe tuvo que sentarse en la cama abrumada. Señora Victoria, yo no sé si... Respira, Guadalupe. Sé que es un cambio enorme, pero confío en ti. Ahora ven, quiero que conozcas a mis nietos antes de que Ricardo llegue del trabajo. Andrés y Valeria estaban en el jardín cuando Victoria las llevó allí. El niño de 9 años jugaba distraídamente con un balón mientras Valeria, de 6, dibujaba sola en una mesa del patio. Niños, vengan a conocer a alguien especial. Los niños se acercaron con curiosidad, pero visiblemente cautelosos. Habían tenido 5 nanas en 3 años y habían aprendido a no encariñarse demasiado rápido. Ella es Guadalupe. Va a vivir aquí con nosotros y a cuidarlos. Hola, dijo Andrés con educación, pero sin emoción. Valeria simplemente se quedó mirándola con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su abuela. Guadalupe se agachó para quedar a la altura de los niños. Hola, muchachos. Pueden decirme Lupe si quieren. ¿Qué estabas dibujando, Valeria? La niña mostró tímidamente su dibujo. Era una familia, un papá, 2 niños y una figura borrosa que podría ser una mujer. Es hermoso. ¿Me enseñarías a dibujar así de bonito? Los ojos de Valeria se iluminaron un poco. Era la primera nana que mostraba interés genuino en sus dibujos. Ricardo Ramírez llegó a casa a las 7 de la noche, como era su rutina. Alto, de complexión atlética, con el cabello prematuramente gris en las sienes, tenía el aspecto de alguien que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a su madre en la sala con una expresión satisfecha que conocía bien. Mamá, ¿qué hiciste? Contraté a la mujer perfecta para cuidar a tus hijos. Acabas de despedir a la anterior hace 2 semanas. Ya encontraste reemplazo. No es un reemplazo cualquiera. Es Guadalupe, la mujer que me salvó la vida. Y antes de que protestes, ve a verla con los niños. Ricardo subió al cuarto de juegos encontrando una escena que no veía desde que Elena estaba viva. Andrés y Valeria reían mientras Guadalupe les enseñaba a hacer aviones de papel. No era solo que estuvieran jugando, era la forma en que Guadalupe interactuaba con ellos, completamente presente, paciente, genuinamente disfrutando de su compañía. Papá, Valeria corrió hacia él. Lupe hizo el mejor avión. Llegó hasta la ventana. Eso veo. Ricardo sonrió a su hija antes de volverse hacia Guadalupe, quien se había puesto de pie. Usted debe ser Guadalupe.
Guadalupe, soy Ricardo Ramírez. Mucho gusto, señor Ricardo. Guadalupe extendió la mano tímidamente. Ricardo la estrechó, notando las manos trabajadas, pero la calidez genuina en su apretón. Mi madre me contó lo que hizo por ella. Estamos en deuda con usted. Solo hice lo correcto, señor. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, cualquiera no lo habría hecho. Y aparentemente mi madre está convencida de que es la persona perfecta para cuidar a mis hijos. Guadalupe detectó escepticismo en su voz. Entiendo si tiene dudas, señor Ricardo. He cuidado niños por muchos años, pero esta es obviamente una familia muy diferente a las que he conocido. Prometo hacer mi mejor esfuerzo y si en algún momento no estoy cumpliendo sus expectativas, por favor, dígamelo. La honestidad directa de Guadalupe sorprendió gratamente a Ricardo. Estaba acostumbrado a empleados que le decían solo lo que querían escuchar. Mi madre no se equivoca seguido con las personas, admitió. Démosle una oportunidad, pero necesito saber que entiende que mis hijos son mi prioridad absoluta. Han pasado por mucho con la muerte de su madre. Lo entiendo perfectamente, señor, y prometo honrar la memoria de su esposa. No estoy aquí para reemplazar a nadie, solo para cuidar y querer a sus hijos lo mejor que pueda. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ricardo y Victoria conversaron en el estudio. Mamá, ¿estás segura de esto? Es muy pronto para juzgar, pero los niños parecen diferentes con ella. Exactamente. Andrés ha estado tan cerrado desde que Elena murió y Valeria apenas habla. Hoy los escuché reír, Ricardo. Reír de verdad. Una tarde no significa que sea la indicada. No, pero mi instinto sí. Confía en mí en esto, hijo. Los primeros días fueron un periodo de ajuste para todos. Guadalupe aprendió las rutinas de la casa, las preferencias de los niños, cómo funcionaba la dinámica familiar. Andrés era cauteloso, claramente protegiendo su corazón de otro abandono potencial. Había visto a demasiadas nanas llegar y partir. Valeria, más pequeña, era más abierta pero también más frágil. Tenía pesadillas frecuentes sobre su madre y días donde simplemente no quería hablar con nadie. Guadalupe observó, aprendió y esperó. No forzó conexiones, no trató de ganárselos con regalos o permisividad. Simplemente estuvo presente, consistente, genuinamente interesada en sus mundos. Preparaba sus desayunos favoritos sin que tuvieran que pedirlo. Recordaba que a Andrés le gustaba que su leche estuviera exactamente tibia, no caliente. Notó que Valeria se relajaba cuando alguien le cepillaba el cabello suavemente antes de dormir. Una semana después de su llegada, sucedió el primer momento decisivo. Valeria despertó en medio de la noche llorando de una pesadilla. Ricardo no estaba en casa, había tenido que viajar de emergencia a Monterrey por un problema en la planta. Victoria subió a consolar a la niña, pero Valeria estaba inconsolable, llamando a su mamá entre sollozos. Guadalupe escuchó el llanto desde su habitación. Dudó un momento, sin saber si tenía derecho a intervenir, pero finalmente el instinto maternal que la definía tomó control. Tocó suavemente la puerta. Señora Victoria, ¿puedo intentar algo? Victoria, agotada y con el corazón destrozado por no poder consolar a su nieta, asintió agradecida. Guadalupe se sentó en la cama al lado de Valeria y comenzó a tararear bajito. Era una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña. Lentamente comenzó a mecer a Valeria entre sus brazos, cantando con voz suave sobre angelitos que cuidan a los niños mientras duermen. La niña gradualmente se calmó, su llanto disminuyendo a hipidos ocasionales. Tu mami es un angelito ahora, Guadalupe le susurró, y te está cuidando desde el cielo. Nunca te va a dejar sola, mi amor. Nunca. ¿De verdad? Valeria preguntó con voz temblorosa. Te lo prometo. Y mientras estés aquí en la tierra, yo voy a cuidarte por ella. ¿Está bien? Valeria asintió y se acurrucó contra el pecho de Guadalupe. ¿Te puedes quedar hasta que me duerma? Me quedo todo el tiempo que necesites. Victoria observó la escena con lágrimas en los ojos. Esa era exactamente la clase de conexión que sus nietos necesitaban. Cuando Valeria finalmente se durmió, Guadalupe intentó levantarse cuidadosamente, pero la niña se aferró a ella dormida. Quédese aquí esta noche, Victoria sugirió. La necesita. Guadalupe pasó toda la noche en la cama de Valeria, sosteniéndola, despertando cada vez que la niña se movía inquieta para susurrarle que estaba segura. A la mañana siguiente, Andrés encontró a su hermana y a Guadalupe durmiendo abrazadas. Algo en su pecho, que había estado apretado por 3 años, comenzó a aflojarse un poco. Quizás, solo quizás, esta nana sería diferente. Cuando Ricardo regresó esa noche de Monterrey,
Victoria le contó lo sucedido. Hijo, Valeria durmió toda la noche, Ricardo. No ha podido hacer eso en meses sin despertarse llorando. ¿Y Guadalupe estuvo con ella todo el tiempo? Se quedó voluntariamente, nadie se lo pidió, simplemente sabía que era lo que Valeria necesitaba. Ricardo subió a ver a sus hijos, los encontró en el cuarto de juegos. Guadalupe les enseñaba a hacer pulseras de cuentas. Mira, papá. Valeria corrió a mostrarle su creación. Es para ti. Lupe dice que los colores azul y verde son para la protección. Es hermosa, princesa. Ricardo le besó la frente antes de mirar a Guadalupe. ¿Puedo hablar con usted un momento? Salieron al pasillo. Ricardo cerró la puerta del cuarto de juegos. Quiero agradecerle por lo que hizo anoche con Valeria. No tiene que agradecer, señor Ricardo. Para eso estoy aquí. No, necesita entenderlo. Mi hija no ha dormido una noche completa desde que su madre murió. Los médicos nos dieron medicamentos, terapeutas nos dieron estrategias, pero nada funcionó consistentemente. Usted logró en una noche lo que no conseguimos en 3 años. Guadalupe lo miró con compasión. Su hija solo necesitaba sentirse segura, señor. Sentir que alguien la iba a sostener a través de las partes difíciles. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso con ella, pero a veces los niños necesitan a alguien que no esté cargando el mismo dolor que ellos. La observación era tan acertada que Ricardo sintió un nudo en la garganta. Él y sus hijos habían estado nadando juntos en el océano del duelo, todos tratando de no ahogarse. Las semanas se convirtieron en meses y la transformación en los niños Ramírez fue notable. Andrés comenzó a hablar más, a compartir cosas sobre su día, a pedir ayuda con sus tareas sin sentir que estaba siendo una carga. Valeria empezó a dormir mejor, sonreír más. Incluso hablaba ocasionalmente sobre su mamá sin quebrarse. Los maestros en la escuela comentaron sobre el cambio positivo. Guadalupe estableció rutinas que daban estructura y seguridad. Desayunos en familia antes de la escuela, donde cada uno compartía algo sobre sus planes del día. Tareas por la tarde con meriendas nutritivas. Baños relajantes antes de dormir con tiempo para conversar sobre los sentimientos del día. Los fines de semana incluían actividades especiales como horneado de galletas, proyectos de arte o simplemente tiempo en el jardín. Pero Guadalupe también empezó a notar algo más. Ricardo, el padre siempre ocupado, comenzó a llegar más temprano a casa. Empezó a cenar con ellos más frecuentemente en lugar de comer en su oficina. Se quedaba un rato después de acostar a los niños para conversar con Guadalupe sobre cómo habían estado durante el día. Andrés mencionó algo interesante hoy. Guadalupe le contaría. Dijo que recordaba cuando su mamá lo llevaba al parque a volar papalotes. Elena amaba hacer eso con él. Ricardo sonrió con tristeza. Creo que deberíamos hacerlo este fin de semana. Mantener viva esa tradición. Guadalupe siempre tenía la sensibilidad de mantener presente la memoria de Elena sin que fuera doloroso. Animaba a los niños a compartir recuerdos, a mirar fotos, a hablar sobre su mamá con naturalidad. Victoria observaba todo con satisfacción creciente. No solo habían encontrado la nana perfecta, habían encontrado a alguien que estaba sanando a toda la familia. Un día invitó a Guadalupe a tomar té en su mansión. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Victoria comenzó cuando estaban sentadas en su terraza privada. ¿Cómo te sientes trabajando con nosotros? Señora Victoria, no hay palabras para describir lo agradecida que estoy. Andrés y Valeria son niños maravillosos. Trabajar aquí ha sido la mayor bendición de mi vida. ¿Y Ricardo? ¿Cómo es trabajar con él? Guadalupe se sonrojó ligeramente. Es un padre excelente, un poco demasiado duro consigo mismo a veces, pero sus hijos lo adoran. ¿Has notado cómo te mira últimamente? La pregunta directa tomó a Guadalupe desprevenida. Señora Victoria, yo no te estoy acusando de nada, querida, pero estos ojos viejos ven cosas. Mi hijo te mira de una manera que no miraba a nadie desde Elena. Guadalupe sintió pánico. Señora, por favor entienda que yo nunca, jamás haría algo inapropiado. Su hijo está de luto y yo soy solo la empleada. Si usted piensa que... Respira, Guadalupe. Victoria interrumpió con gentileza. No te estoy despidiendo ni acusando. Estoy observando. Y lo que veo es que mi hijo está empezando a sanar gracias a ti. Que mis nietos finalmente tienen a alguien en quien pueden confiar. Y que tú... Hizo una pausa significativa. Tú también los miras con algo más que simple cariño
profesional. Guadalupe no pudo negarlo. En los últimos meses, su relación con la familia Ramírez había trascendido lo laboral. Amaba genuinamente a Andrés y Valeria. Y Ricardo le generaba sentimientos que aterrorizaban. Admiraba su dedicación como padre, su integridad, la forma tierna en que trataba a sus hijos. Pero era su jefe y ella era empleada. Un abismo social e imposible separaba sus mundos. Señora Victoria, incluso si lo que dice fuera cierto, que no lo es, Guadalupe insistió débilmente. Nunca podría actuar sobre esos sentimientos hipotéticos. No es apropiado. Yo soy solo una empleada doméstica. ¿Y yo qué era cuando conocí al padre de Ricardo? Victoria preguntó con una sonrisa enigmática. Era secretaria en su oficina. Él era el jefe. Todo el mundo decía que era inapropiado, que yo era una interesada, que nunca funcionaría, pero él vio más allá de mi posición. Vio a la persona que era. Construimos todo esto juntos. Gesticuló hacia la vista de la ciudad. No porque él me rescatara de la pobreza, sino porque éramos compañeros en el verdadero sentido de la palabra. Guadalupe no sabía qué decir. Solo piénsalo, Victoria continuó, porque te voy a confesar algo. Cuando te busqué, no era solo para agradecerte por salvarme. Fue porque el día del accidente, en ese segundo antes del impacto, vi en tus ojos algo que reconocí. Vi a alguien que amaba profundamente y había perdido. Vi a alguien que merecía una segunda oportunidad. Y algo me dijo que mi familia también la necesitaba. Las semanas siguientes fueron confusas para Guadalupe. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que Ricardo sonreía cuando ella entraba a una habitación. Cómo sus conversaciones se habían vuelto más largas, más personales. La ocasión en que sus manos se tocaron accidentalmente mientras ayudaban a Andrés con un proyecto escolar y ambos se retiraron como electrocutados. Ricardo, por su parte, estaba luchando con sus propios sentimientos. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía sentirse atraído por otra mujer cuando Elena había sido su vida? ¿Qué dirían sus hijos? ¿Qué diría la sociedad sobre un millonario enamorándose de su empleada? Una noche, después de acostar a los niños, encontró a su madre en la sala. Mamá, necesito consejo. ¿Sobre Guadalupe? No era pregunta. Sí, no sé qué hacer. Siento cosas que no debería sentir. Elena apenas lleva 3 años muerta y yo... ¿Y tú qué? ¿Supones que debes estar solo el resto de tu vida? ¿Que tus hijos deben crecer sin una figura materna permanente? Pero es la empleada, mamá. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Que me aproveché de ella? ¿Que ella se aprovechó de mí? ¿Desde cuándo te importa lo que piense la gente? Victoria desafió. Elena nunca se preocupó por opiniones ajenas. Vivió auténticamente. ¿No crees que querría que tú hicieras lo mismo? Pero Guadalupe ni siquiera sabe cómo me siento. Probablemente piensa que soy solo su jefe. Entonces díselo, o sigue guardándotelo hasta que ella conozca a alguien más y pierdas tu oportunidad. La idea de Guadalupe con otra persona causó un dolor físico en el pecho de Ricardo. No podía permitir eso. Pero, ¿cómo abordar la situación sin hacerla sentir incómoda o presionada? La respuesta llegó de forma inesperada. Una mañana, Guadalupe recibió una llamada de la señora Patricia Maldonado. Lupe, necesito contarte algo. Diego pregunta por ti constantemente. Emma y Sebastián también. Se supone que te veríamos este sábado, pero Patricia hizo una pausa, preguntándose cómo decirlo. Tengo que preguntarte algo difícil. ¿Qué pasa, señora Patty? ¿Eres feliz donde estás? Porque si hay alguna posibilidad de que regreses con nosotros... Guadalupe sintió el pecho apretarse. Señora Patty, ustedes saben que los quiero muchísimo, pero aquí he encontrado algo especial también. Andrés y Valeria me necesitan, lo sé, y eso es lo que hace esto más difícil. Los niños extrañan tu sopa especial, tus historias antes de dormir, la forma en que siempre sabías cuando necesitaban un abrazo. La nueva señora es buena, pero no es tú. Cuando colgó, Guadalupe se encontró llorando. Extrañaba a los niños Maldonado terriblemente. Pero la verdad era que ya no podía imaginarse dejando a Andrés y Valeria. Y si era completamente honesta consigo misma, tampoco podía imaginarse dejando a Ricardo. Esa tarde, Ricardo la encontró llorando en el jardín. Guadalupe, ¿qué pasó? Se sentó a su lado, su preocupación genuina. Es tonto. Solo extraño a los niños de mi trabajo anterior. Hoy me llamaron y me di cuenta de cuánto los extraño, pero también de que ya no puedo regresar, porque no puedo dejar a sus hijos. Andrés y Valeria te necesitan, Ricardo confirmó suavemente. Pero también te mereces ser feliz. Si quieres regresar con la familia Maldonado... No, Guadalupe
interrumpió firmemente. No quiero regresar, quiero quedarme aquí. Sus hijos se han vuelto mi vida. Yo solo... Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado. ¿Tú solo qué? Ricardo presionó gentilmente. Guadalupe lo miró, viendo en sus ojos algo que le quitó el aliento. No era la mirada de un jefe a su empleada, era algo mucho más profundo. Yo solo me di cuenta de que esta familia se ha convertido en todo para mí, confesó en voz baja. Más de lo que es profesionalmente apropiado. Ricardo tomó su mano, un gesto que los sorprendió a ambos. ¿Y si te dijera que siento lo mismo? Que en estos meses has traído más que cuidado profesional a esta casa. Has traído vida, calidez, algo que pensé que había perdido para siempre. Señor Ricardo, no puede decir esas cosas. Yo trabajo para usted. ¿Esto no es correcto? ¿Apropiado? Ricardo rió sin humor. Guadalupe, nada de mi vida ha sido normal desde que Elena murió, pero tú llegaste y de repente mis hijos ríen otra vez. Mi casa se siente como hogar y yo me descubro esperando llegar a casa solo para verte, pero la gente dirá cosas terribles. Que soy una interesada, que me aproveché de su dolor, que no me importa lo que diga la gente. Ricardo declaró con firmeza. Solo me importan dos cosas. Primero, cómo se sienten mis hijos, y ellos te adoran. Segundo, cómo me siento yo. Y me he enamorado de ti, Guadalupe Morales, de tu bondad, tu dedicación, la forma en que amas a mis hijos, tu risa, tu fortaleza, todo. Guadalupe sintió lágrimas correr por sus mejillas. Yo también me enamoré de usted, de su familia, pero tengo miedo de que esto sea un sueño, de que la realidad sea demasiado complicada. Será complicado, Ricardo admitió. La sociedad juzgará, habrá quienes digan cosas horribles, pero Guadalupe, cuando casi pierdo a mi madre en ese accidente, me di cuenta de algo. La vida es demasiado corta y frágil para desperdiciarla preocupándose por opiniones ajenas. Si tenemos una oportunidad de ser felices, de crear una familia real para mis hijos, no deberíamos intentarlo. Estaban tan absortos en su conversación que no notaron a Andrés y Valeria observándolos desde la ventana del segundo piso. ¿Papá está llorando?, Valeria preguntó preocupada. Andrés estudió la escena cuidadosamente. Su padre sostenía las manos de Lupe. Ambos tenían lágrimas, pero también sonrisas. No creo que esté triste, Andrés dijo lentamente. Creo que está feliz. Mira cómo la mira, cómo miraba a mamá. Un poco, pero diferente también. Andrés puso su brazo protectoramente alrededor de su hermana menor. ¿Crees que Lupe se va a quedar para siempre? Valeria pensó en la pregunta con la seriedad que solo los niños pueden tener. Quiero que se quede. La quiero mucho, pero dudó. Su lealtad dividida entre el pasado y el presente. ¿Está bien quererla si ya teníamos una mamá? Andrés, a sus 9 años, luchaba con la misma pregunta. Finalmente dijo, creo que mamá querría que fuéramos felices. Y Lupe nos hace felices. Entonces deberíamos decírselo a papá que nos gusta Lupe. Los niños bajaron corriendo al jardín, interrumpiendo el momento íntimo entre su padre y Guadalupe. ¡Papá! ¡Lupe!, Valeria gritó. Queremos decirles algo importante. Ricardo y Guadalupe se separaron rápidamente, ambos sintiéndose como adolescentes descubiertos. ¿Qué pasa, princesa? Si tú y Lupe se quieren, Andrés dijo con la lógica directa de los niños, está bien con nosotros. Queremos que Lupe se quede para siempre. Las palabras de los niños rompieron las últimas barreras. Ricardo miró a Guadalupe con una pregunta silenciosa. Ella asintió, lágrimas fluyendo libremente. Entonces creo que deberíamos hacer esto oficial, Ricardo dijo. Se arrodilló, tomando ambas manos de Guadalupe. Guadalupe Morales, ¿aceptarías ser mi esposa y oficialmente la mamá de mis hijos? ¡Sí! 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 Guadalupe apenas podía hablar del llanto. Andrés y Valeria los abrazaron a ambos, una pila entrelazada de familia en medio del jardín. Victoria, quien había estado observando discretamente desde la terraza, sonrió satisfecha. Su instinto había sido correcto. Aquella mujer que salvó su vida había terminado salvando a toda su familia. Pero la historia no terminó ahí. Los siguientes meses trajeron desafíos que ninguno había anticipado completamente. Cuando Ricardo anunció públicamente su compromiso con Guadalupe, la reacción de la sociedad fue exactamente tan brutal como temían. Los medios sociales explotaron con especulaciones crueles. Millonario se casa con sirvienta, decían los titulares amarillistas. Historia de amor o conveniencia. Hubo quienes acusaron a Guadalupe de cazafortunas, de aprovecharse del dolor de viudo de Ricardo. Otros criticaron a Ricardo por reemplazar
reemplazar a Elena tan pronto, por degradarse, casándose con alguien de clase social inferior. Los comentarios en redes sociales fueron viciosos. Guadalupe tuvo que cerrar todas sus cuentas después de recibir mensajes de odio. Interesada, trepadora social, destruye hogares, eran algunos de los insultos más suaves. Para alguien que había vivido toda su vida con integridad y trabajo honesto, los ataques fueron devastadores. No puedo hacer esto, le dijo a Ricardo una noche después de leer comentarios particularmente crueles. Tu familia, tu reputación, estoy destruyendo todo. No, Ricardo la tomó firmemente por los hombros. Ellos no nos conocen, no conocen tu corazón, no saben cómo salvaste a mi familia. Su opinión no define nuestra verdad. Pero el golpe más duro vino de donde menos lo esperaban. Miembros de la junta directiva del grupo empresarial expresaron preocupación sobre cómo el matrimonio afectaría la imagen corporativa. Ricardo, tienes que considerar las implicaciones, le dijo uno de los directores más antiguos. Los inversionistas, los socios internacionales, un matrimonio con alguien de su background podría ser visto como ¿qué? Ricardo cortó fríamente. ¿Como que valores más a las personas que a las apariencias? Esa es exactamente la imagen que quiero proyectar. Incluso algunos amigos de Elena criticaron sutilmente. Es muy pronto, murmuraban. Y con la empleada, Elena merece más respeto. Esos comentarios particularmente lastimaron a Guadalupe, quien nunca pretendió reemplazar a la primera esposa de Ricardo. Consideró seriamente terminar el compromiso para proteger a la familia del escrutinio público. Fue Victoria quien intervino decisivamente. Convocó una conferencia de prensa, algo sin precedentes para la normalmente reservada matriarca. Con Guadalupe a su lado, enfrentó a las cámaras. Quiero aclarar algo sobre la mujer que está parada junto a mí. Guadalupe Morales me salvó la vida sin conocerme, sin esperar recompensa. Cuando le ofrecí trabajo, no sabía que estaba trayendo a un ángel a mi familia. Esta mujer ha curado a mis nietos de un trauma que ningún terapeuta caro pudo resolver. Ha devuelto la risa a una casa sumida en duelo. Y más importante, ha enseñado a mi hijo que el amor puede existir incluso después de pérdida devastadora. Victoria hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Si eso hace de ella una interesada, entonces todos deberíamos aspirar a ser tan interesados. Si amarla hace que mi hijo pierda respeto social, entonces ese respeto no valía nada. Esta familia apoya completamente este matrimonio y cualquiera que tenga problema con ello puede irse de nuestras vidas. El discurso apasionado de Victoria se volvió viral, cambiando gradualmente la narrativa. Personas comenzaron a compartir sus propias historias de amor que cruzó barreras sociales. Empleadas domésticas escribieron sobre la dignidad de su trabajo y cómo los comentarios clasistas las lastimaban. La marea lentamente comenzó a girar. Pero para Guadalupe, el momento decisivo llegó cuando los niños Maldonado aparecieron en la puerta. Patricia traía a Sebastián, Emma y Diego para una visita sorpresa. Lupe, Emma corrió a abrazarla. Vimos en la tele que gente está siendo mala contigo. Vinimos a decirles que se callen porque tú eres la mejor. La mejor absolutamente, confirmó Sebastián seriamente. El pequeño Diego simplemente se aferró a su pierna. Te quiero, Lupe. Patricia abrazó a Guadalupe también. Quería que supieras que no todos piensan esas cosas horribles. Tú nos cuidaste como si fuéramos tu familia y ahora encontraste tu propia familia. Nadie tiene derecho a juzgar eso. La boda se realizó 3 meses después en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión de Victoria. Asistieron solo familia cercana y amigos verdaderos. Guadalupe caminó por el pasillo del brazo de Victoria, quien había insistido en el honor de entregarla. No tengo padre que me entregue, Guadalupe había protestado. Tienes algo mejor, Victoria respondió. Tienes una familia que te eligió. Andrés y Valeria fungieron como padrinos de honor, sus caritas radiantes de felicidad. Cuando Ricardo y Guadalupe intercambiaron votos, no había un ojo seco en la congregación. Guadalupe, Ricardo dijo con voz quebrada, llegaste a mi vida disfrazada de empleada, pero eras exactamente lo que necesitábamos. Me enseñaste que el amor no es limitado, que podemos honrar el pasado mientras construimos el futuro. Prometo amarte con todo mi corazón, respetarte como la mujer extraordinaria que eres y construir contigo la familia que ambos merecemos. Ricardo, Guadalupe respondió entre lágrimas,
Me diste la familia que pensé que nunca tendría. Andrés y Valeria me enseñaron que la maternidad no requiere conexión biológica, solo amor incondicional. Prometo honrar la memoria de Elena mientras creo nuevos recuerdos con ustedes. Prometo amar a tus hijos como míos, porque ya lo son. Y prometo recordarte cada día que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Andrés y Valeria gritaron tan fuerte que hicieron reír a todos. Ahora Lupe es oficialmente nuestra mamá. Un año después, Guadalupe sostenía a su bebé recién nacida, mientras Andrés y Valeria peleaban por quién la cargaría primero. Yo soy mayor, argumentaba Andrés, pero yo soy niña como ella, contraargumentaba Valeria. Hay espacio para los dos. Guadalupe rió. Vengan, siéntense a cada lado y pueden sostenerla juntos. Ricardo observaba a su familia con asombro. Su madre tenía razón desde el principio. Guadalupe había salvado más que la vida de Victoria ese día en Reforma. Había salvado a toda su familia. Pero la historia de Guadalupe no terminó en felicidad personal. Con el apoyo de Victoria y Ricardo, estableció una fundación para empleadas domésticas. Dignidad y oportunidad. Ofrecía capacitación, asistencia legal, seguro médico subsidiado y un fondo de emergencia para trabajadoras domésticas en situaciones difíciles. Nadie debería sentirse menos valiosa por el trabajo honesto que hace. Guadalupe explicaba en las entrevistas que ahora aceptaba voluntariamente. El cuidado del hogar y familia es sagrado. Las mujeres que lo hacen merecen respeto y protección. La fundación también ayudó a regularizar empleos domésticos, asegurando contratos justos y condiciones dignas. Guadalupe personalmente entrevistaba a empleadas, escuchaba sus historias, ofrecía consejo, se convirtió en voz para quienes no tenían plataforma. Patricia Maldonado se unió al consejo directivo de la fundación. Después de que te fuiste, me di cuenta de cuán poco valoramos tu trabajo, Patricia admitió. Esta es mi forma de hacer las paces y ayudar a otras familias a no cometer el mismo error. Los niños Maldonado visitaban regularmente, manteniendo su conexión con Guadalupe. Sebastián, Emma y Diego se volvieron amigos cercanos de Andrés y Valeria. Las dos familias cenaban juntas frecuentemente, demostrando que el amor genuino trasciende todas las divisiones. En el 5º aniversario de la boda, Ricardo organizó una celebración sorpresa. Invitó no solo a familia y amigos, sino también a todas las empleadas domésticas que la fundación había ayudado en esos años. Quiero que Guadalupe vea el impacto real de su trabajo, Ricardo explicó. Cuando Guadalupe entró al salón, encontró a más de 100 mujeres aplaudiendo. Cada una compartió brevemente cómo la fundación había cambiado sus vidas. Mejores salarios negociados, acceso a educación, problemas legales resueltos, emergencias médicas cubiertas. Usted nos dio voz cuando no teníamos, dijo una mujer mayor. Nos enseñó que nuestro trabajo tiene dignidad. Guadalupe lloraba abiertamente. Había comenzado como una empleada doméstica, simplemente tratando de sobrevivir. Ahora estaba cambiando vidas a nivel sistémico, pero nunca olvidó sus raíces. Cada mañana, antes de que el resto de la casa despertara, Guadalupe preparaba personalmente el desayuno para su familia. Ricardo intentó convencerla de que no era necesario. Tenemos chef, Guadalupe. No necesitas. Necesito. Ella interrumpió suavemente. Me recuerda de dónde vengo. Me mantiene conectada con la parte de mí que amo. Cuidar es quien soy, no solo lo que hice. Andrés y Valeria crecieron sabiendo exactamente quién era su madre. No la empleada que había sido, sino la mujer extraordinaria que eligió amarlos. Cuando Andrés cumplió 15 años, dio un discurso en su fiesta que dejó a todos llorando. Mi mamá biológica me dio la vida, comenzó. Mi mamá Guadalupe me enseñó cómo vivirla. Ambas son mis madres. Una me cuida desde el cielo, la otra me cuida aquí en la tierra. Soy el niño más afortunado del mundo porque tuve dos madres que me amaron completamente. Valeria, ahora una adolescente confiada, siguió los pasos de Guadalupe trabajando como voluntaria en la fundación. Quiero ayudar a otras personas como mamá Lupe ayudó a nuestra familia, declaró. La pequeña Isabela, la hija biológica de Guadalupe y Ricardo, crecía escuchando historias sobre cómo sus padres se conocieron. Entonces mamá era como Cenicienta, la niña de 4 años decía, pero en lugar de zapato de cristal, salvó a la abuela del carro malo. Algo así, Guadalupe reía. Pero la lección importante es que no importa dónde
dónde comienzas en la vida. Lo que importa es el amor que das. Victoria, ahora de 72 años, pasaba sus tardes en el jardín con su nuera favorita. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó un día, de haberme salvado la vida, porque cambió completamente tu destino. Guadalupe pensó cuidadosamente. Mi vida antes era honesta pero solitaria. Trabajaba para sobrevivir. No vivía realmente. Cuando la salvé, no estaba pensando en destino o recompensa. Solo vi a otro ser humano en peligro. Pero si ese momento de valentía me llevó a esta familia, a este amor, a este propósito, entonces fue el mejor acto instintivo de mi vida. Me salvaste de más que un accidente, Victoria confesó. Estaba sola también, a pesar de toda mi familia. Perdí a mi esposo y sentía que mi propósito había terminado. Pero encontrarte, verte sanar a mi familia, trabajar juntas en la fundación, me diste razón para seguir adelante también. Las dos mujeres se sentaron en silencio confortable, observando a los niños jugar en el jardín. 3 generaciones de familia, unidas no por sangre en todos los casos, sino por algo más fuerte: amor elegido. Ricardo encontró a Guadalupe esa noche en el balcón de su habitación, mirando las estrellas. ¿En qué piensas?, le preguntó, abrazándola por detrás. En cómo la vida es extraña. Si hubiera llegado 5 minutos después ese día en Reforma, tu mamá habría muerto. Si hubiera tenido miedo de actuar, nada de esto existiría. Toda nuestra familia depende de un momento, una decisión instintiva. Creo que estábamos destinados a encontrarnos. Ricardo besó su cabeza. De una forma u otra, el universo nos habría unido. Pero me alegro de que fuera de esta manera, porque demostró exactamente quién eres. Alguien que arriesga todo por otros sin pensar en sí misma. 10 años después del accidente original, la fundación organizó un gala de recaudación de fondos. Asistieron cientos de familias, tanto empleadores como empleadas domésticas, unidos en celebración de trabajo digno. Guadalupe fue la oradora principal. Cuando era joven, mi mamá me dijo algo que nunca olvidé, comenzó. Dijo que el trabajo honesto nunca degrada a nadie, que cuidar del hogar y familia de otros es uno de los trabajos más importantes que existen. Pasé años de mi vida sintiendo que era invisible, que mi trabajo no importaba más allá del salario que ganaba, pero aprendí que estaba equivocada. Miró hacia donde estaban sentados Ricardo, sus hijos y Victoria. El cuidado es poder, el amor es revolucionario, y la dignidad no viene de cuánto ganas o qué posición ocupas, viene de cómo tratas a otros y cómo permites que te traten. Muchas personas aquí esta noche conocen la historia de cómo conocí a mi esposo. Algunos la romantizan, dicen que es un cuento de hadas, pero la verdad es más compleja y más hermosa. No es la historia de una pobre empleada siendo rescatada por un millonario. Es la historia de 2 personas rotas que se sanaron mutuamente. Es la historia de una familia que eligió ver valor donde la sociedad vio clase social. Es la historia de niños que entendieron que el amor no es limitado. Y principalmente es la historia de todas las mujeres en esta sala que trabajan cada día con dignidad, que cuidan familias con dedicación, que merecen respeto y justicia. Esta fundación existe para ustedes, por ustedes, porque el mundo necesita entender que el trabajo que hacemos, el cuidado que damos, es la base sobre la cual todo lo demás se construye. El aplauso fue ensordecedor, pero el momento más significativo llegó después, cuando una joven empleada doméstica se acercó tímidamente. Señora Guadalupe, solo quiero decirle gracias. Trabajo para una familia desde hace 5 años. Cuido a sus hijos como míos. Pero siempre sentí que era solo la sirvienta. Escuchar su historia me hizo darme cuenta de que lo que hago importa. Que amar a esos niños no me hace tonta o inferior. Me hace humana. Guadalupe abrazó a la joven, lágrimas corriendo por ambas mejillas. Nunca olvides tu valor. El amor que das tiene poder que el dinero nunca podrá comprar. Esa noche en casa, Guadalupe encontró a Andrés estudiando en su habitación. Ahora de 19 años, estudiaba trabajo social en la universidad. Mamá, levantó la vista. Necesito preguntarte algo. ¿Cómo supiste que papá era diferente? Cuando aún era solo la nana, ¿cómo supiste que podías confiar en él? Guadalupe se sentó en la cama de su hijo. No fue algo que supe inmediatamente. Fue la forma en que me trataba con respeto desde el primer día. Cómo valoraba mi opinión sobre ustedes. La manera en que nunca me hizo sentir inferior a pesar de la diferencia de nuestras posiciones. Pero principalmente fue ver cómo
como los amaba a ustedes. Un hombre que ama así a sus hijos, pensé, tiene un corazón bueno. Estoy saliendo con alguien, Andrés confesó. Es hija de una de las empleadas que ayuda a la fundación. Algunos amigos dicen que es raro, que debería salir con alguien de mi mismo nivel. Pero me gusta, es inteligente, trabajadora, tiene valores sólidos. Guadalupe sonrió con orgullo. El amor verdadero no conoce niveles, hijo. Tu papá y yo te enseñamos eso. Si ella te hace feliz y te trata bien, eso es lo único que importa. Valeria entró corriendo a la habitación. Mamá, papá dice que podemos adoptar un perro finalmente. A sus 16 años, Valeria había heredado el corazón compasivo de Guadalupe. Pasaba fines de semana completos en refugios de animales, insistiendo en que toda criatura merecía amor. ¿Un perro? Guadalupe fingió considerarlo seriamente. Eso significa más trabajo, más responsabilidad. Por favor, mamá, prometo cuidarlo. Y podemos rescatar uno del refugio, darle una segunda oportunidad como tú recibiste una segunda oportunidad. La lógica era irrefutable. Vamos a hablar con tu papá. Isabela, ahora de 10 años, apareció en la puerta. Si vamos a adoptar perro, quiero uno grande que pueda abrazar. Pequeña. Guadalupe rió. Primero tenemos que ver cuál nos elige a nosotros. La escena familiar era tan ordinaria, tan perfectamente normal, que Guadalupe tuvo que detenerse a apreciarla. 10 años atrás, habría dado cualquier cosa por este momento. No el lujo de la mansión o el prestigio social, sino simplemente esto. Una familia discutiendo sobre adoptar un perro. Hijos que confiaban en ella para las decisiones importantes y triviales de la vida. Un esposo que la valoraba como compañera igual. Una vida llena de amor cotidiano. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ricardo encontró a Guadalupe en el jardín nuevamente. Se había convertido en su lugar favorito para reflexionar. ¿Recuerdas este lugar?, Ricardo preguntó. Aquí fue donde finalmente admitimos lo que sentíamos el uno por el otro. ¿Cómo olvidarlo? Estaba aterrorizada. Pensaba que estaba loca por enamorarme de mi jefe, por atreverme a soñar con algo imposible. No era imposible, solo improbable. Pero las mejores historias usualmente lo son. Se sentaron en el banco de piedra, el mismo donde tantos momentos importantes habían ocurrido. A veces todavía me pellizco, Guadalupe confesó. Me pregunto si todo esto es real, si realmente pasé de trabajar 3 empleos para sobrevivir a esto, una familia, una fundación, un propósito. Es real. Ricardo tomó su mano. Y lo construiste tú. No te lo dimos. Lo ganaste con tu corazón, tu dedicación, tu capacidad de amar incondicionalmente. Salvaste la vida de mi madre físicamente, pero salvaste nuestras vidas emocionalmente. Ese es tu verdadero regalo. Ustedes me salvaron también. Antes de llegar aquí, estaba sobreviviendo, pero no viviendo. Trabajaba solo para pagar cuentas. Ahora trabajo porque tengo propósito. Amo porque tengo familia que amar. Vivo porque finalmente tengo razón para vivir plenamente. Se besaron bajo las estrellas, 2 personas que nunca debían haberse conocido según las reglas de la sociedad, pero que el destino unió de la forma más inesperada. 20 años después del accidente original, Victoria Santibáñez celebró su 87 cumpleaños rodeada de familia que se había multiplicado exponencialmente. Andrés estaba casado con Paula, la hija de la empleada doméstica que conoció años atrás, y tenían 2 hijos. Valeria era veterinaria, dedicada a animales rescatados. Vivía con su pareja en una casa llena de mascotas salvadas. Isabela estudiaba trabajo social, siguiendo los pasos de su madre en ayudar a otros. Y Guadalupe y Ricardo, ahora ambos con canas pero aún profundamente enamorados, observaban su legado familiar con orgullo. Abuela, el bisnieto mayor de Victoria, preguntó: cuéntanos otra vez la historia de cómo la bisabuela Lupe te salvó y cambió todo. Victoria miró a Guadalupe con afecto profundo. Tu bisabuela Lupe me salvó de un accidente, eso es verdad. Pero lo que realmente hizo fue mostrarnos que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Nos enseñó que la familia se elige tanto como se hereda. Y nos recordó que el amor verdadero siempre encuentra el camino, sin importar los obstáculos. Y nos enseñó, Guadalupe agregó, que nunca debemos juzgar a las personas por su trabajo o posición social, que cuidar a otros es el trabajo más noble que existe, y que cada persona que cruza nuestro camino está ahí por una razón, si solo tenemos la sabiduría de verla. Los niños escuchaban fascinados.
fascinados la historia que ya habían oído 100 veces, pero nunca se cansaban de escuchar, porque no era solo la historia de su abuela y bisabuela, era la historia de su familia, de cómo el amor y el respeto mutuo pudieron vencer prejuicios sociales y construir algo hermoso. La Fundación Dignidad y Oportunidad ahora tenía sucursales en todo México, ayudando a miles de trabajadoras domésticas anualmente. Se había expandido a incluir capacitación profesional, microcréditos para emprendimientos y programas de educación continua. Muchas de las mujeres que la fundación ayudó en sus primeros años ahora dirigían sus propios negocios, habían terminado carreras universitarias o habían encontrado empleos con condiciones dignas y justas. Guadalupe visitaba personalmente tantas sucursales como podía, escuchando historias, ofreciendo consejo, recordando a cada mujer su valor inherente. Nunca olviden, les decía, que son más que su trabajo. Son madres, hijas, hermanas, amigas, son seres humanos completos con sueños y méritos. No permitan que nadie las haga sentir menos. En una visita a la sucursal de Guadalajara, una joven empleada doméstica de 25 años se acercó tímidamente. Señora Guadalupe, necesito consejo. La familia para la que trabajo es maravillosa. Amo a los niños como si fueran míos, pero dudó, claramente avergonzada. Pero me estoy enamorando del papá de los niños. Es viudo y sé que está equivocado, que solo soy la empleada, pero no puedo evitar cómo me siento. Guadalupe sonrió reconociendo su propia historia. Primero, nunca digas que eres solo la empleada. Tu trabajo tiene dignidad y valor. Segundo, el amor no elige basado en clase social. Elige basado en compatibilidad, respeto, valores compartidos. Pero la gente dirá cosas horribles. Dirán que soy interesada, que me aprovecho de su dolor. Probablemente sí dirán esas cosas. Guadalupe admitió honestamente, como las dijeron sobre mí. Pero la pregunta es, ¿importan esas voces más que tu felicidad y la felicidad de las personas que amas? Solo tú puedes responder eso. ¿Cómo lo superó? ¿Cómo ignoró los comentarios crueles? No los ignoré completamente. Me lastimaron. Lloré muchas noches, pero tenía algo más fuerte, el amor de mi familia. Ricardo, sus hijos, su madre, todos me apoyaron. Y eventualmente, la verdad de quién era realmente habló más fuerte que las mentiras de desconocidos. La joven empleada escuchó atentamente. Entonces usted cree que debería... creo que debes ser honesta contigo misma y con él si decides actuar sobre tus sentimientos. Pero también protégete. Asegúrate de que no confundes gratitud con amor. Asegúrate de que él te ve como igual, no como rescate. Y sobre todo, asegúrate de que cualquier relación sea por las razones correctas. Amor genuino, respeto mutuo, valores compartidos. Cuando Guadalupe le contó a Ricardo sobre la conversación esa noche, él sonrió. Nuestra historia está inspirando a otros. ¿Cómo te sientes sobre eso? Esperanzada. Guadalupe respondió, porque cada historia de amor que cruza barreras sociales ayuda a normalizar la idea de que las personas son más que su posición económica. Cada familia que se construye sobre amor genuino en lugar de conveniencia social es una victoria pequeña contra el clasismo. En el 25º aniversario de la boda, Ricardo organizó una renovación de votos. Esta vez, a diferencia de la ceremonia íntima original, invitaron a cientos. Empleadas domésticas que la fundación había ayudado, familias que habían aprendido a valorar y respetar a sus trabajadoras, empresarios que habían implementado políticas justas para empleados domésticos. Era una celebración no solo de un matrimonio, sino de un movimiento social. Hace 25 años, Ricardo dijo en su voto renovado, me enamoré de una mujer que el mundo me decía que no debía amar, una mujer que mi clase social decía que estaba por debajo de mí, pero el mundo estaba equivocado. Guadalupe nunca estuvo por debajo de mí, estaba a mi lado, exactamente donde debía estar. Me elevó cuando estaba caído, sanó a mis hijos cuando estaban rotos y me enseñó que el verdadero valor está en las acciones, no en las cuentas bancarias. Guadalupe continuó con voz quebrada por emoción. Has tomado el dolor de tu pasado y lo has transformado en propósito. Has convertido nuestra historia personal en movimiento social. Has probado que una persona con suficiente amor y determinación puede cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de miles. Te amo no solo por quién eres conmigo, sino por quién eres para el mundo. Cuando Guadalupe
respondió. Dirigió sus palabras no solo a Ricardo, sino a toda la congregación. Cuando era niña pobre en un pueblo pequeño, mi mamá me enseñó que el trabajo honesto tenía dignidad. Cuando era joven, empleada doméstica, viviendo sola en la ciudad, aprendí que podía sobrevivir cualquier dificultad. Cuando salvé a una desconocida de un accidente, no sabía que estaba salvando mi propio futuro. Y cuando esta familia me abrió no solo sus puertas, sino sus corazones, aprendí la lección más importante, que el amor verdadero ve el alma, no las circunstancias. Ricardo, me diste más que amor romántico, me diste propósito, me mostraste que mi historia importaba, que podía usar mi experiencia para ayudar a otros. Juntos construimos no solo familia, sino legado, y prometo por los próximos 25 años y todos los que siguen, continuar honrando este amor, viviendo con integridad, dando con generosidad y amando sin límites. El aplauso fue ensordecedor, pero el momento más conmovedor vino cuando todas las empleadas domésticas presentes se pusieron de pie, formando una guardia de honor mientras la pareja caminaba por el pasillo. Cada una sostenía una rosa blanca, símbolo de dignidad y respeto. 30 años después del accidente original, Guadalupe Morales de Ramírez se sentó en su oficina en la sede central de la fundación. A sus 68 años, seguía activa, aunque ahora su hija Isabela codirigía las operaciones diarias. Estaba revisando solicitudes de ayuda cuando una llamada interrumpió su concentración. Señora Guadalupe, hay alguien aquí que insiste en verla personalmente. Dice que es urgente. La visitante era una mujer de aproximadamente 40 años, claramente nerviosa. Señora Ramírez, mi nombre es Carmen. Trabajo como empleada doméstica desde hace 20 años. Vi su historia en un documental y se detuvo emocionada. Y me dio valor para dejar a una familia que me trataba mal. Conseguí nuevo empleo con ayuda de su fundación, pero eso no es por lo que vine. Entonces, Guadalupe preguntó gentilmente, vine a decirle gracias porque su historia me salvó en más formas de las que puede imaginar. Estaba en una depresión profunda, pensando que mi vida no valía nada, que siendo empleada doméstica nunca merecería respeto o amor real. Su historia me mostró que estaba equivocada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carmen, pero también vine a contarle algo. Hace 30 años yo estaba en Reforma aquel día. Vi cuando usted salvó a la señora Victoria. De hecho, fui una de las personas que llamó a la ambulancia. Siempre me pregunté qué pasó con la mujer valiente que actuó tan rápido. Y ahora, 30 años después, descubro que esa mujer construyó todo esto. Gesticuló alrededor de la oficina y salvó miles de vidas, incluyendo la mía. Solo quería que supiera que su valentía ese día tuvo ondas que todavía se expanden. Guadalupe abrazó a la mujer llorando también. Gracias por decírmelo. A veces olvidamos que cada acción, cada decisión, cada momento de valentía tiene consecuencias que no podemos predecir. Esa noche, Guadalupe le contó la historia a Ricardo mientras cenaban solos en el jardín, como seguían haciendo cuando los nietos no los visitaban. 30 años, Ricardo dijo asombrado. ¿Puedes creer que han pasado 30 años desde que salvaste a mi madre? A veces parece ayer, otras veces parece otra vida. ¿Extrañas tu antigua vida a veces? ¿La simplicidad de solo trabajar sin toda esta responsabilidad? Guadalupe consideró la pregunta honestamente. Extraño la simplicidad de algunas cosas, pero no cambiaría nada. Cada desafío, cada crítica, cada momento difícil valió la pena por esto, por ti, por nuestros hijos y nietos, por las miles de mujeres que hemos ayudado. Mi vida anterior fue preparación para mi vida actual. Victoria falleció pacíficamente a los 89 años, rodeada de su familia. En su funeral, Guadalupe dio el elogio principal. Victoria Santibáñez cambió mi vida el día que decidió buscarme después del accidente. Pudo simplemente agradecerme y seguir adelante, pero vio algo más. Vio potencial donde otros veían solo una empleada doméstica. Vio a una persona completa donde la sociedad veía solo una función. Y en lugar de simplemente darme trabajo, me dio oportunidad de ser parte de su familia, oportunidad de descubrir mi propósito, oportunidad de amar y ser amada sin condiciones. Pero Victoria me dio algo más importante que todo eso. Me dio ejemplo. Ella me enseñó que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en elevarlos. Que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Y que el verdadero legado no está en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que toca
tocas y transformas. Gracias, mamá Victoria. Guadalupe concluyó mirando el ataúd, por ver en mí lo que yo no sabía que existía, por enseñarme que una mujer puede ser simultáneamente fuerte y compasiva, exitosa y humilde, poderosa y accesible. Descansa en paz, sabiendo que tu legado continúa en cada vida que esta familia toca, en cada mujer que la fundación ayuda, en cada niño que aprende que el amor no conoce barreras sociales. En los años siguientes, la historia de Guadalupe se enseñó en escuelas como ejemplo de valores, dignidad del trabajo y superación de prejuicios sociales. Se escribieron libros, se hizo una película, se crearon programas de estudio sobre su vida. Pero para Guadalupe, lo más importante nunca fue la fama o el reconocimiento. Fue el momento cotidiano con su familia, el abrazo de un nieto, la llamada de un hijo, la mano de Ricardo sosteniendo la suya mientras caminaban por el jardín al atardecer. En su 70º cumpleaños, rodeada de 4 generaciones de familia, Guadalupe finalmente había entendido la verdadera lección de su vida. No fue el dinero lo que cambió mi vida, explicó a sus nietos y bisnietos reunidos. Fue ser vista, ser valorada, ser amada por quien era, no por lo que podía dar o por mi posición social. Victoria me vio cuando el mundo me ignoraba. Ricardo me amó cuando la sociedad decía que no debía. Sus hijos me aceptaron cuando fácilmente pudieron resentirme. Y en ser vista, valorada y amada, encontré el valor para ver, valorar y amar a otros. Esa es mi herencia para ustedes, continuó. No esta casa hermosa o el dinero en el banco, es el entendimiento de que cada persona que encuentran tiene valor inherente. La persona que limpia su oficina, que cuida su jardín, que sirve su comida, merece el mismo respeto que un CEO, porque todos somos humanos, todos tenemos historias, todos merecemos dignidad. Ricardo, ahora de 72 años pero todavía vigoroso, agregó su propia reflexión. Su abuela me salvó tanto como yo, supuestamente la salvé a ella. Me enseñó que el verdadero éxito no está en construir torres, sino en construir familias, que el verdadero poder no está en controlar empresas, sino en elevar personas, y que el verdadero amor no ve obstáculos, solo oportunidades. Isabella, ahora dirigiendo completamente la fundación, anunció una expansión importante. Estamos lanzando un programa nuevo. Será una escuela que ofrece capacitación profesional gratuita para trabajadoras domésticas, administración de hogar profesional, primeros auxilios, desarrollo infantil, nutrición. Queremos elevar el trabajo doméstico a profesión reconocida y respetada, y la llamaremos Instituto Victoria Santibáñez, en honor a la mujer que comenzó todo al tener la visión de ver valor donde otros no veían. La familia completa aplaudió. Era exactamente el tipo de legado que Victoria habría amado. Cuando Guadalupe se retiró esa noche, agotada pero feliz, encontró una carta en su mesita de noche. Era de Ricardo, quien después de 40 años de matrimonio todavía encontraba formas de sorprenderla. Mi amada Guadalupe, comenzaba. 40 años atrás, mi madre casi muere en un accidente. En su búsqueda desesperada para agradecer a la mujer que la salvó, encontró no solo a tu salvadora, sino nuestra salvadora familiar. Has pasado 4 décadas demostrando que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Que el amor verdadero cruza todas las barreras. Que la familia se construye tanto con corazón como con sangre. Gracias por enseñar a nuestros hijos que la compasión es fortaleza. Gracias por mostrar al mundo que las empleadas domésticas merecen dignidad y respeto. Pero principalmente, gracias por amarme a pesar de todos mis defectos, por ser mi compañera en todo y por hacer de nuestra vida juntos la aventura más hermosa que pude haber imaginado. Te amo hoy tanto como te amé el día que admití mis sentimientos en aquel jardín. Te amaré hasta mi último respiro y más allá. Tuyo siempre, Ricardo. Guadalupe sostuvo la carta contra su pecho, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Había comenzado como una empleada doméstica solitaria, solo tratando de sobrevivir. Había salvado a una desconocida por instinto, sin esperar nada a cambio. Y ese único acto de valentía había desencadenado una vida que superaba sus sueños más salvajes. No porque se había casado con dinero, no porque había escapado de la pobreza, sino porque había encontrado amor genuino, propósito real y familia verdadera. Había aprendido que su valor nunca dependió de su empleo
empleo o posición social. Siempre había estado ahí, en su corazón compasivo, en sus manos trabajadoras, en su capacidad infinita de amar. Solo necesitó a alguien que lo viera. Y en el proceso de ser vista y valorada, había aprendido a ver y valorar a miles de otras mujeres en situaciones similares. Esa era la verdadera magia de su historia. No era cuento de hadas sobre ser rescatada por un príncipe rico. Era una historia real sobre sanación mutua, sobre amor que transciende barreras artificiales, sobre dignidad inherente de todo trabajo honesto y sobre el poder transformador de ver a cada persona como un ser humano completo y valioso. Años después, cuando Guadalupe finalmente falleciera a los 84 años, su funeral sería asistido por miles. Desde empleadas domésticas que la fundación había ayudado hasta ministros y líderes empresariales, todos unidos en el reconocimiento de una mujer que había cambiado no solo su propia vida, sino la estructura social de cómo la sociedad valoraba el trabajo doméstico. Pero quizás el tributo más significativo vino de su familia. Ricardo, ahora de 88 y débil, insistió en hablar. Mi esposa pasó toda su vida probando que el valor de una persona no está en su posición social, sino en su corazón. Amó fieramente, trabajó incansablemente y elevó a miles. No pidió reconocimiento, no buscó fama, simplemente vivió con integridad, amó sin límites y dio sin esperar retorno. Pero lo que más admiro, continuó con voz quebrada, es que nunca perdió su humildad. Hasta el final, seguía preparando desayuno para la familia cuando podía, seguía visitando personalmente a empleadas domésticas necesitando ayuda, seguía tratando a cada persona, desde el intendente hasta el presidente, con el mismo respeto y dignidad. Esa era Guadalupe. Y el mundo es más brillante porque ella existió. Sus hijos, nietos y bisnietos compartieron memorias de cómo enseñó a cada generación sobre compasión, trabajo duro y el valor de ver a cada persona como humano completo, de cómo nunca permitió que el dinero o estatus cambiara quién era fundamentalmente, de cómo su amor era la fundación sobre la cual toda la familia se construyó. La fundación Dignidad y Oportunidad continuaría por generaciones, cada vez expandiendo su alcance e impacto. El Instituto Victoria Santibáñez se convertiría en modelo global de profesionalización del trabajo doméstico. Pero el verdadero legado de Guadalupe vivía en algo más sutil y profundo. Vivía en cada familia que aprendió a valorar y respetar a sus empleadas domésticas, en cada niño que creció viendo a sus cuidadoras como personas completas merecedoras de dignidad, en cada mujer que encontró valor en su trabajo honesto sin importar el juicio social, en cada historia de amor que cruzó barreras de clase sin vergüenza. Vivía en la comprensión gradual de que el cuidado, el amor, la dedicación a otros nunca es trabajo menor. Es el trabajo más esencial, más valioso, más transformador que existe, y que las personas que lo hacen merecen no caridad ni condescendencia, sino respeto igual, dignidad completa y oportunidad genuina. La vida de Guadalupe Morales de Ramírez probó algo radical y revolucionario, que el verdadero valor humano es invisible a las cuentas bancarias, inmune a las jerarquías sociales y completamente independiente de posición económica. Cuando salvó a una desconocida ese día en Reforma, no sabía que estaba salvando su propio futuro. Pero más importante, estaba iniciando ondas que se expandirían por décadas, tocando miles de vidas, cambiando estructuras sociales y probando que un solo acto de valentía, motivado por compasión genuina, puede alterar el curso de la historia. No toda historia de empleada doméstica termina así. No toda valentía es recompensada con amor y familia, pero toda persona merece ser vista, valorada, respetada, sin importar su trabajo o posición social. Ese era el mensaje central de la vida de Guadalupe, y mientras ese mensaje continúe inspirando cambio, su legado nunca morirá. La próxima vez que veas a alguien limpiando tu casa, cuidando tus hijos, sirviendo tu comida, recuerda, esa persona tiene historia completa, sueños propios, valor inherente. No es simplemente la empleada, es un ser humano completo merecedor de todo tu respeto y dignidad. Esa era la verdad que Guadalupe vivió, la verdad que enseñó y la verdad que cambió su mundo y el mundo de miles más. Todo comenzó con un momento de valentía en una
una calle concurrida, un instinto de salvar a una desconocida, una decisión de actuar sin pensar en consecuencias personales. Y ese momento se expandió en 40 años de amor, propósito, transformación social y familia hermosa. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. No reconoce barreras, no acepta limitaciones artificiales. Simplemente ve, valora, transforma y en el proceso sana no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Esa fue la vida de Guadalupe Morales de Ramírez, empleada doméstica, salvadora, esposa, madre, activista social, pero sobre todo ser humano que vivió con integridad inquebrantable y amor incondicional. Y el mundo es infinitamente mejor porque ella existió. ¿Y tú crees que el amor verdadero puede cruzar cualquier barrera social? ¿Que el valor de una persona está en su corazón, no en su cuenta bancaria? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras.